Buenas noches, América. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha dicho hoy que Estados Unidos busca que Venezuela quede devastada y empobrecida como Irak y Libia al pretender provocar violencia mediante sus amenazas a la convivencia en América Latina. Lo escribió en Twitter como parte de su mensaje de apoyo a Nicolás Maduro frente a los llamados de la comunidad internacional que le están pidiendo que convoque elecciones libres. El problema, presidente Morales, es que Venezuela hoy ya está devastada y empobrecida. Es tal el desastre venezolano que se encuentra en la lista de países identificados por el Fondo Monetario Internacional como los que han sufrido las recesiones más brutales de las últimas décadas. La lista es larga e incluye un catálogo de las grandes penurias del siglo XX y XXI, entre otras la guerra civil del Líbano, que provocó la caída del PIB superior al 60% en los 80, o la crisis en los 90 que siguió al desmoronamiento del bloque soviético y que costó a países como Georgia o Tayikistán desplomes de en torno del 70%. Y si nos fijamos en los últimos años de este siglo, pocos países han experimentado caídas tan profundas como la de Venezuela, el 37% entre el 13 y el 17. Y si las previsiones del fondo se cumplen, el desplome llegará al 60% hasta el 2023. La causa de este desastre, presidente Morales, es atribuible a la pseudo-revolución bolivariana y no sirve decir que las sanciones internacionales son la causa, porque, entre otras cosas, las sanciones son posteriores a esa crisis. Lo que ahora está pasando en Venezuela y en el mundo es que, frente a ese desastre que ha provocado la peor crisis humanitaria que se recuerda, la mayoría de los gobiernos democráticos del mundo han dicho basta. Lo mejor y más digno que podría hacer Bolivia es sumarse a ese clamor y ponerse al lado de los pobres, los afectados y la sociedad venezolana en general para devolverle el futuro a los venezolanos. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para poner pies de página, notas al margen de cuestiones de la actualidad. En las últimas horas, el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos ha recibido a la plana mayor de la inteligencia, a los jefes de todas las agencias de inteligencia, los que realmente saben qué está pasando. Miren, entre esa lista de nombres está Gina Haspel, la directora de la CIA, Dan Coats, el director de inteligencia de Estados Unidos, Christopher Wray, es el director del FBI, Paul Nakasone, director de la Agencia de Seguridad Nacional. Por citar solo algunos, había más, de Defensa, de la NASA, y forman parte de esas audiencias que los congresistas tienen con los que están al frente de estas agencias para conocer dónde están. Algunas son abiertas y otras son a puertas cerradas debido a la información que se maneja. Diversos de estos personajes que están al frente de estas agencias leyeron sus posicionamientos iniciales y luego se abre un periodo de pregunta-respuesta en función de los senadores que piden la palabra o que quieren intervenir y preguntan. Hemos escogido 4 grandes áreas en las que en los últimos meses hemos escuchado al presidente Trump con mucha contundencia posicionarse. Y hemos contrastado lo que dice el presidente con lo que dicen los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Les invitamos a que hagamos el ejercicio. Miren, el autodenominado Estado Islámico es ese grupo terrorista que se encuentra en Siria y en Irak, detrás de muchos atentados que hoy está en el mundo y que intenta controlar parte del territorio para crear un califato. El presidente de Estados Unidos dijo recientemente que justificaba la retirada de tropas de Siria porque habían derrotado al autodenominado Estado Islámico. Hemos ganado en contra de ISIS. Les hemos ganado y les hemos ganado de manera contundente. Hemos tomado la tierra y es tiempo que las tropas regresen a casa. Ya en su momento, esta afirmación creó polémica. Ayer los congresistas le volvieron a preguntar y Dan Coats respondió. ISIS tiene la intención de resurgir y sigue comandando miles de combatientes en Irak y Siria. Dan Coats, el jefe de la inteligencia estadounidense. Claro y conciso. Segundo tema. Corea del Norte. El presidente Donald Trump hizo algo extraordinario. Después de los años, décadas de tensión entre Estados Unidos y el régimen norcoreano, Donald Trump se sentó con Kim Jong-un, el líder del régimen.
Después de esa sentada, de esa reunión en la que se firmó un vacuo papel en el que se comprometían a avanzar en un proceso de desnuclearización, pero sin dar más detalles, sin veiduría internacional, ¿qué pasó? Que ha habido contactos. Los últimos, más relevantes, más recientes, se remontan a enero de este año, el 19 de enero, cuando el jefe de seguridad máxima del régimen norcoreano, el señor Kim Jong-chol, estuvo en Washington. Se reunió con Mike Pompeo y con el presidente Trump. Tras esa reunión, Donald Trump dijo esto. Hemos hecho mucho progreso que no ha sido reportado por los medios, pero hemos logrado mucho progreso con respecto a la desnuclearización. Estamos hablando de diferentes cosas, pero hemos logrado un progreso tremendo que no ha sido reportado de manera desafortunada, pero será así. Las cosas van muy bien con Corea del Norte. Todo va maravillosamente, estamos avanzando, vaya, camino de rosas. Ayer le preguntaron al director de inteligencia de Estados Unidos sobre Corea del Norte. La respuesta, clara y concisa también, que no deja lugar a dudas, vuelve a poner en evidencia lo que dijo Donald Trump. Actualmente evaluamos que Corea del Norte buscará mantener sus armas de destrucción masiva y es poco probable que entregue por completo sus armas nucleares y sus capacidades de producción, porque sus líderes ven en las armas nucleares algo crítico para la supervivencia del régimen. Nuestra evaluación está basada en observaciones de alguna actividad que es inconsistente con la desnuclearización total. Tercer asunto, para no comentar sobre lo que ya hemos comentado. Irán. Saben que Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear con Irán que impulsó Estados Unidos con otras naciones del mundo, entre ellas la Unión Europea, no la Unión Europea, pero sí Alemania, Francia, el Reino Unido, junto con Rusia, con China y también Estados Unidos. Pues bien, Estados Unidos se retiró porque dice Donald Trump que Irán continúa siendo una amenaza y que ese es un acuerdo que no beneficia a la seguridad de Estados Unidos porque Irán no está cumpliendo. En el centro del acuerdo con Irán había una ficción gigantesca de que un régimen asesino simplemente quería un programa de energía nuclear pacífico. Hoy tenemos prueba definitiva de que esta promesa iraní fue una mentira. Estas son palabras del 8 de mayo del año pasado. Desde entonces nada ha cambiado y el presidente insiste en que Irán es una amenaza para la seguridad nacional y por eso estaba justificado retirarse de ese acuerdo internacional con veiduría internacional para saber qué está pasando en Irán. Ayer le preguntaron al director de inteligencia de Estados Unidos sobre Irán y sobre esas actividades que el régimen de los ayatolás se comprometió a llevar a cabo para evitar enriquecer uranio que luego permitía al régimen producir un arsenal atómico. No creemos que Irán esté actualmente realizando las actividades clave que consideramos necesarias para producir un dispositivo nuclear. Cuarto tema, el cambio climático. Algo que el presidente ha negado desde antes de ser elegido presidente de Estados Unidos y durante su presidencia. Saben que en los últimos días se está haciendo un frío polar en Estados Unidos, en temperaturas que no se veían en décadas. Hace 2 semanas también hubo una ola de frío, temperaturas gélidas, que llevaron al presidente a pedirle a la población lo que dicen sus agencias, que es que por favor la gente tome precaución, no salga, esté en sus casas. Y el presidente aprovechó ese mensaje para ironizar, diciendo, bueno, no nos iría mal un poco de calentamiento global, cuando está confundiendo dos cosas. Una cosa es el calentamiento global y la otra el cambio climático. El cambio climático tiene como una de sus consecuencias el calentamiento global. Pero también el frío extremo es consecuencia del cambio climático. Bueno, miren, el presidente dijo recientemente, a raíz de la publicación de un informe que es de la administración estadounidense, que llevaba la firma de 300 científicos y 13 agencias federales del gobierno de Estados Unidos, alertando de las consecuencias del cambio climático, ¿sí? Consecuencias para la economía, para la salud, para el medio ambiente. Preguntado por ese informe, el presidente respondió esto el 26 de noviembre del año pasado. No lo creo. No lo creo. Y esto es la otra cosa.
Vamos a tener a China y a Japón y toda Asia y todos estos otros países. Y eso arregla nuestro país. En este momento estamos en el punto más limpio que jamás hemos tenido. Y es algo muy importante. Pero si nosotros estamos limpios y los demás lugares de la Tierra están sucios, eso no es nada bueno. Bueno, pues ayer, en esa reunión, en ese Comité de Inteligencia del Senado, también salió el cambio climático. Y además salió porque los diversos responsables de inteligencia de las diversas agencias del gobierno leyeron incluso algunos posicionamientos iniciales, lo cual es normal antes de empezar la sesión. Ellos leen lo que quieren decir y luego empieza el turno de preguntas. En esas lecturas escuchamos frases como estas. Amenazas a la salud pública, niveles históricos de desplazamiento humano, agresiones a la libertad religiosa y los efectos negativos de la degradación ambiental. Esos desafíos podrían estimular la competencia por los recursos, la angustia económica y el descontento social. Las amenazas climáticas como el clima extremo, las temperaturas más altas, las sequías, las inundaciones, los incendios forestales, las tormentas, el aumento del nivel del mar, la degradación del suelo y la acidificación de los océanos se están intensificando, amenazando la infraestructura, la salud y el agua y la seguridad alimentaria. Y una última área que nos llama la atención del intercambio de opiniones que se produjo en las últimas horas en el Senado. Vamos a ver primero lo que opinó el presidente Trump el pasado 15 de noviembre. El asunto son las elecciones de Estados Unidos, la injerencia externa que se puede producir como amenaza. Si alguien tiene una injerencia sobre un proceso electoral, puede alterar ese proceso electoral y eso afecta a la democracia de ese país. Es una amenaza para la seguridad democrática de una nación. En Estados Unidos hay un gran debate sobre hasta qué punto hubo connivencia de la campaña del presidente Trump con Rusia durante las elecciones del 2016. Trump ha negado siempre que haya lo que en inglés le llaman collusion, que traducimos seguramente mal al español como colusión. El 15 de noviembre del año pasado, Trump dijo esto, por citar solo un ejemplo. La única conspiración es la de los demócratas con Rusia y muchos otros. ¿Por qué el FBI no se llevó el servidor del Comité Nacional Demócrata? Aún no lo tienen. Miren qué tan parcializado es Facebook, Google y Twitter a favor de los demócratas. Esa es la verdadera colusión. Bueno, pues ayer, durante esa sesión, se le volvió a preguntar a los responsables de inteligencia sobre cuán seguros estamos y cuán real es esa amenaza externa en nuestras elecciones, en las elecciones de Estados Unidos. Y la respuesta volvió a ser diáfana. Evaluamos que los actores extranjeros verán las elecciones de 2020 en Estados Unidos como una oportunidad para promover sus intereses. Esperamos que refinen sus capacidades y agreguen nuevas tácticas a medida que aprendan de las experiencias y esfuerzos de los demás en elecciones anteriores. O sea, dicho en otras palabras, la amenaza es real y evoluciona y por lo tanto las agencias están alerta porque sí existe una amenaza de injerencia en las próximas elecciones. Esto es la contraposición entre lo que dice la inteligencia estadounidense, sea la agencia que sea, y lo que insiste y repite reiteradamente el presidente Trump. Por eso le hemos pedido a un analista político, que además es seguidor del presidente Trump, que está de acuerdo con sus posicionamientos, que nos acompañe para entender y que le pueda defender. Artur Estupiñán, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, bienvenido a Poder Latino. ¿Por qué hay tanta contradicción entre lo que dice la inteligencia y lo que repite insistentemente el presidente Trump? Buenas noches, Gustavo. Bueno, es ridículo que la prensa trate de dividir al presidente Trump con los asesores principales de él, de la inteligencia, de los diferentes equipos de inteligencia que él tiene de la CEA, del Departamento de Seguridad Nacional, etc. La realidad es que el presidente Trump es un presidente de acción. Vemos en Irak que ISIS está casi destruido. Todavía siguen activos en Siria. Pero la realidad es que el presidente Obama nos dijo que ISIS no podíamos terminar con ellos. Y veíamos la bandera negra de ese grupo terrorista en Irak, en Siria. Estaban matando a cristianos, le cortaban la cabeza
y ya eso se ve en muy pocas ocasiones. Así que es ridículo que la prensa esté tratando de dividir al presidente con los líderes de que él tiene, los asesores principales en la agencia de inteligencia. No es cierto. Es el análisis, el punto de vista de Arthur Estupiñán, que es analista político, seguidor partidario del presidente Donald Trump. Señor Estupiñán, gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Así hacemos una pausa en este Poder Latino de hoy para preguntarles a ustedes qué piensan sobre todas estas cuestiones. @PoderLatinoNTN. Háganos llegar sus puntos de vista. Nos gusta mucho leerles. Ya regresamos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para nuestra entrevista en Poder Latino esta noche con quien está al frente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que hasta hace muy pocos días llamábamos en el exilio, autodenominado legítimo, que hoy, con el reconocimiento que tiene Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, le están quitando esos apodos. En cualquier caso, nos acompaña el jurista, el doctor en Derecho, el magistrado Miguel Ángel Martín. Señor Martín, buenas noches. Gracias a ti, siempre acompañándonos a Venezuela. Bueno, siempre con la verdad por delante. Qué bueno. ¿Qué le trae a Washington? Tengo varias reuniones en la Organización de Estados Americanos, tengo reuniones con el nuevo jefe de la misión diplomática de Venezuela, el doctor Carlos Vecchios, también con el doctor Gustavo Tarre Briceño, y bueno, hay algunas actividades en el gobierno de Estados Unidos para seguir afianzando la lucha que venimos haciendo para lograr la liberación definitiva de nuestro país. Quiero preguntarle por lo que ha acontecido últimamente en Venezuela. La Constitución venezolana tiene los artículos que hablan y que dan a los que se acoge la legitimidad de la oposición para reconocer a Juan Guaidó y también la comunidad internacional como presidente en ejercicio, legítimo, interino de Venezuela, porque desconocen la presidencia de Nicolás Maduro. Pero cuando vimos el acto de juramentación nos llamó la atención. Guaidó lo hizo frente a una muchedumbre, con una constitución en la mano, levantó la mano y se juramentó. ¿Eso es legítimo? Sí, mira, primero tenemos que recordar siempre tres causas que han generado un vacío institucional del Poder Ejecutivo. En primer lugar, una declaratoria que hizo la Asamblea Nacional Venezolana del abandono del cargo del señor Nicolás Maduro Moro. Esto es una causal de falta absoluta prevista en nuestra Constitución. Después, el tribunal que me honra presidir recibió una querella por parte de la Fiscal General de la República por caso grave de corrupción, por el caso de las contrataciones de Odebrecht. Y después que nosotros le dimos la admisión a la querella, nuestra Constitución requiere que eso sea autorizado por el Congreso venezolano, por la Asamblea venezolana. 105 diputados votaron a favor, ¿De 2 en cuántos? contra. ¿105 de cuántos? 105 diputados votaron a favor y 2 en contra, por autorizando que el tribunal lleve el juicio contra Nicolás Maduro, que como tú bien lo sabes, lo hicimos en el Congreso colombiano, por razones excepcionales. Posteriormente dictamos una sentencia de condena de 18 años y 3 meses, se ordenó la detención, la alerta roja ante Interpol, se ordenó la detención ante los órganos de seguridad internos en Venezuela, y después eso fue a la Asamblea Nacional y los mismos diputados de la Asamblea Nacional avalaron la decisión y se confirma el vacío de poder. Estas dos circunstancias se unen al vencimiento del periodo constitucional que venció el 9 de enero, porque el día de 10 de enero hemos debido nosotros los venezolanos tener un presidente electo. Nuestra Constitución establece claramente, y a través de una interpretación del artículo 233 de la Constitución, que el presidente de la Asamblea Nacional es el encargado de llevar
de llenar el vacío de poder y convocar a elecciones. Para ello, la norma establece 30 días. 30 días. Y el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, manifestó asumir el 11 de enero la representación de la presidencia encargada de la República y el día 23 de enero realizó un acto de juramento. Este rito es muy importante y es bueno que toda la audiencia sepa, Gustavo, lo importante que estamos frente a una situación excepcional y una circunstancia que no es normal. Pero se cumplieron los ritos de ley. Te voy a explicar por qué se cumplieron los ritos de ley. Primero, la juramentación se hizo ante los demás miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Ahí estaban presentes. Segundo, estaban otros diputados de la Asamblea Nacional. Y, no menos importante, había sido llamado el pueblo desde hace varios días a un cabildo. Eso que tú llamas muchedumbre, es un cabildo que está en el artículo 70 de nuestra Constitución, que es un mecanismo por el cual se le consulta al pueblo para la toma de decisiones y forme parte de los destinos del país. ¿Por qué no lo hizo en la sede de la Asamblea Nacional? El artículo 231 dice que la juramentación se tendría que hacer frente a la Asamblea Nacional y si no, ante el Tribunal Supremo de Justicia. Entiendo lo del Tribunal Supremo de Justicia porque ustedes están por fuera, al menos el que reconoce la Asamblea Nacional, pero no la Asamblea Nacional. Lo podía haber hecho en la Asamblea Nacional, como dice la Constitución. Sí, perfectamente. El tema es que ellos tienen restricciones para entrar a la sede del Palacio Legislativo. Recuerda que tenemos enfrente a unos criminales, no tenemos a un simple dictador, ni tenemos a una anarquía, no. Aquí hay algo mucho mayor, que es un crimen organizado. Por eso es que ha costado tanto resolver el problema de Venezuela, que incide en la región, porque no es un problema solo de Venezuela, sino que incide en la región. Pero entonces esas carencias no le invalidan a Guaidó. No, para nada, para nada. Es más, nosotros como tribunal legitimamos el acto porque se cumple el fin para el cual estaba destinado, que es prestar el juramento de ley y de hecho viene cumpliendo su deber constitucional como presidente encargado de la República y presidente de la Asamblea Nacional. En agosto de este año pasado, ustedes emitieron una sentencia en la que condenaban a más de 18 años de cárcel a Nicolás Maduro por corrupción. Corrupción propia, legitimación de capitales. ¿Puede detallar las acusaciones que ustedes le hacen al presidente Maduro o a Nicolás Maduro en función de quién ve la película? Sí, la fiscal general presentó una querella y después presentó una acusación formal por delito de corrupción propia, alegando que había recibido soborno de Odebrecht para el pago de las campañas electorales, en la penúltima en que él participó ilegalmente, y también por daños a la nación en la contratación de las obras. Nosotros, después de hacer una revisión exhaustiva y cumpliendo todos y cada uno de los pasos que establece y las etapas que establece nuestra legislación penal correspondiente y la Constitución, condenamos a Nicolás Maduro Moro a 18 años y 3 meses. Lo condenamos también al pago de una multa de 25 millones de dólares por haber recibido soborno. Quedó demostrado que recibió soborno y también quedó demostrado un daño a la nación en la cual él debe reintegrar 35.000 millones de dólares por obras que quedaron, que muchas no fueron construidas y el inicio de la construcción de algunas obras están enfermas. Es decir, según experticias que se realizaron, se determinó que son obras que hay que volverlas a hacer. Esto ha sido un gran daño a la nación. Ahora, lo importante aquí también es que nosotros ordenamos a los órganos de seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas y a los órganos de policía, y ellos saben que tienen esa orden y en cualquier momento esperamos que la cumplan, porque si lo hacen están dentro de las reglas que establece nuestra legislación y la sentencia del tribunal. También lo inhabilitamos políticamente y también lo destituimos del cargo producto de una condena, que es una causal de destitución. Juan Guaidó le ofreció el otro día a Nicolás Maduro amnistía. ¿Está a favor de esa amnistía para Maduro? Nuestra legislación tiene dos figuras para extinguir situaciones como esa. La amnistía es una facultad de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, dentro del dispositivo constitucional, puede decretar amnistía. Y el presidente de la República puede decretar indulto cuando ha sido condenado una persona. En estos casos, una amnistía no cabría para Nicolás Maduro, porque ya está condenado, por lo menos por un delito, por los 2 delitos que nosotros ya hemos juzgado. Sabemos que hay los delitos ante la Corte Penal Internacional y otros delitos... son los de lesa humanidad, que son
la son los de lesa legislación humanidad. venezolana, usted me corregirá, no tienen la posibilidad de ofrecerle ningún tipo de amnistía. No, todo lo que es lesa humanidad y violaciones graves de derechos humanos tienen unas restricciones legales. Ahora, eso es una propuesta, eso ni siquiera ha sido dictaminado por la Asamblea Nacional. Por lo tanto, mientras eso no sea ley, eso puede ser cuestionado socialmente. ¿Usted ha visto pero la ley? Jurídicamente nosotros no podemos emitir ningún pronunciamiento. Como jurista, al respecto. ¿usted ha visto la ley que la oposición y el entorno de Guaidó está distribuyendo para que la gente entregue a los militares que están ahora en las Fuerzas Armadas, ofreciéndoles la posibilidad de tener esa amnistía? Sí, cómo no. ¿Y qué le no parece? solo he estudiado esa ley, sino la ley de transición que fue aprobada ayer en primera sesión. Fíjate que en la ley que se aprobó en primera sesión el día de ayer hay una parte donde habla de amnistía. La amnistía es una especie de extinción del delito. Para presos políticos de conciencia. Bueno, yo tengo una opinión muy particular. Yo creo que el artículo 333 de nuestra Constitución claramente establece que todo ciudadano, investido o no de autoridad, está en la obligación y en el deber de hacer todo lo posible para restablecer la vigencia de la Constitución, tal como lo hemos hecho nosotros, los magistrados que integramos el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Cualquier ciudadano, y más aún las Fuerzas Armadas que están investigando autoridad o los órganos de policía, le ponen fin a la agonía que tenemos todos los venezolanos y que es un mal que hay en la región, estaría dentro del deber constitucional, dentro de las normas constitucionales. Y cuando cumplan con el deber constitucional van a ser honrados. No necesitarían ninguna legislación porque ya la Constitución los ampara. Sin embargo, entiendo que presentar la amnistía debe formar parte de una estrategia que yo no voy a avanzar más opinión al respecto. En la causa contra Nicolás Maduro, ustedes dicen apropiación indebida, robo de fondos, etc. ¿Dónde cree que guarda esos fondos Nicolás Maduro y de qué cantidades estamos hablando? Mira, estamos hablando de... nosotros aquí abrimos la caja de Pandora porque descubrimos que se estaban, a través de la corrupción del dinero, producto de la corrupción, solo en el caso de Odebrecht pudimos detectar, solo en ese caso, pudimos detectar que varios países estaban involucrados. Cuba, el régimen cubano, el régimen venezolano, Brasil, cuando estaba rigiendo los destinos tanto el señor Lula da Silva como Dilma Rousseff, que ahora están juzgados por ese mismo hecho. Estos tres países principalmente fueron los que llegaron a los acuerdos, junto con República Dominicana, que era el que hacía, era donde estaba el lugar las empresas que hacían las campañas electorales. Este dinero, la construcción, ha sido un canal o un vehículo financiero para que destinos económicos vayan a otros países, con la finalidad de tener control político. ¿De qué cantidad estamos hablando? ¿De propiedad y control directo de Nicolás Estamos hablando Maduro? Mira, en el caso de Odebrecht nada más nosotros contabilizamos, junto con la representación de la fiscal, casi 2.5 billones de dólares. ¿Dónde están esos dineros? Hay que hacerle un seguimiento. Sabemos que parte de ese dinero ha ido a México, parte de ese dinero ha ido, por supuesto, a República Dominicana, ha ido aquí a los Estados Unidos, ha ido a Suiza, ha ido a España, ha ido a Grecia, ha ido a Turquía, en fin, ha ido a China, Rusia. Pablo Iglesias, es una cosa tremenda. Pablo Iglesias, antes de entrar de lleno en la política española, estuvo varias veces en Granadinas, donde recibió fondos del entorno del entonces presidente Hugo Chávez. ¿Granadinas está involucrado en este esquema de recepción y desvío de fondos? No te sabría decir, porque nosotros activamos la Convención de Palermo precisamente para hacer una investigación seria, cosa que no podemos hacer solo nosotros, los venezolanos, ni el Tribunal Supremo de Justicia. Y nosotros necesitamos de la ayuda de los Estados Unidos y sus oficinas gubernamentales, como de hecho nos han prestado ayuda a través de las sanciones que se le ha impuesto a los corruptos, porque no es sanciones al Estado venezolano ni al país, es a los corruptos que tienen capitales sospechosos. También en España ha habido algunas detenciones producto de algunas detenciones producto de algún dinero irregular de algunas personas. Pero esto es
una maquinaria criminal muy grande, porque estamos hablando del dinero de la corrupción, del dinero del narcotráfico, que está comprobado, que está financiando no solo organizaciones terroristas que hacen vida en Venezuela y que se le da beligerancia. Es decir, el narcotráfico en Venezuela opera como si fuera su casa. Y los grupos terroristas como la FARC y el ELN también. Esto es tan grave que nosotros tenemos una convención de delincuencia organizada, transnacional, que como culto a Kofi Annan, que fue uno de los creadores de esta convención, nosotros tenemos que crear los mecanismos en los distintos países donde están involucrados estas circunstancias, porque Venezuela es una mina, Venezuela ha sido una mina, Venezuela sencillamente ha sido un conducto y una forma para poder mover los capitales corruptos y el narcotráfico. Es Miguel Ángel Martín, es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que hasta hace unos días llamábamos en el exterior, autodenominado legítimo, y que está reconociendo a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, presidente encargado. Está en Washington y hoy ha estado con nosotros, es doctor en Derecho y magistrado. Señor Martín, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias por aquí siempre una silla dispuesta. Yo lo sé, gracias. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para la entrevista en nuestro Poder Latino de hoy. Es el protagonista de Washington estos días, Carlos Vecchio, reconocido como representante diplomático del gobierno de Juan Guaidó en Estados Unidos. Lo saludamos a esta hora. Señor Vecchio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Gustavo. Un placer estar contigo y toda tu audiencia. ¿Cuál es su opinión sobre los acontecimientos que están pasando en los últimos días? Bueno, yo creo que es muy positivo en favor de nuestro pueblo y la lucha que hemos venido dando a lo largo de estos años. Hoy tenemos a nuestro pueblo nuevamente en las calles, reclamando por un cambio, para parar el sufrimiento de nuestra gente. Tenemos el liderazgo de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Tenemos una Asamblea Nacional unificada que está con la agenda del cambio, y tenemos una comunidad internacional que ha venido apoyando nuestra lucha para restablecer la democracia en Venezuela. Así que son unos momentos importantes, son unos momentos, diría yo, históricos, que van a marcar el destino de nuestro país. Ustedes piden elecciones, pero en Venezuela el Tribunal Electoral, los órganos de control de las votaciones del proceso de conteo están en manos del gobierno de Nicolás Maduro. ¿No es eso un riesgo, pedir elecciones sabiendo que esos órganos están bajo el control del madurismo? Bueno, Gustavo, es que el planteamiento nuestro va mucho más allá. Nosotros hemos planteado 3 puntos en nuestra agenda y así lo hemos pedido en la comunidad internacional para que nos apoye. El primero tiene que ver con poner fin a la dictadura, para que cese la usurpación de Nicolás Maduro, para que salga Nicolás Maduro del poder. Ese es el primer punto de nuestra agenda. El segundo tiene que ver con establecer formalmente, con todas sus competencias, el gobierno de transición que encabeza Juan Guaidó, el presidente Juan Guaidó. Y tercero, es poder llamar a elecciones libres y transparentes. Entonces no es cualquier elección, Gustavo, es una elección libre y transparente en una Venezuela libre. Así que ese es el planteamiento que hemos hecho, que es muy claro y del cual estamos pidiendo el respaldo de toda la comunidad internacional. ¿Y qué esperan? ¿Qué tendría que hacer ahora el gobierno de Maduro? Bueno, la decisión está en sus manos de irse. Yo creo que no tiene ninguna otra opción, porque si decide reprimir, a mi modo de ver, va a acelerar los acontecimientos. Yo creo que estamos en circunstancias particulares, tenemos un gran momento, es el momento de aumentar toda la presión nacional e internacional para forzar a un desenlace y a una salida de la dictadura. Señor Vecchio, usted en su agenda en Washington se ha reunido con funcionarios del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, con Mike Pence, con congresistas. ¿Les ha pedido usted ayuda militar? No hemos conversado sobre este tema, hemos conversado sobre la agenda que acabo de presentar, que nos apoyen en la agenda que acabamos de anunciar, y también hemos pedido, a petición del presidente interino Juan Guaidó, que ya hizo la solicitud semanas atrás, sobre la ayuda humanitaria
para que pueda ser enviada a Venezuela y para que pueda entrar a nuestro país y aliviar el sufrimiento de nuestra gente. Una de las cosas que estamos coordinando desde ya, no solo con los Estados Unidos, sino también con parte de los países latinoamericanos y organizaciones multilaterales, es precisamente el envío de esta ayuda humanitaria. Y así que eso será anunciado en los próximos días y será una gran oportunidad de mostrar la solidaridad con nuestro pueblo y también un mensaje a nuestros militares para que puedan facilitar el ingreso de esa ayuda humanitaria en nuestro país. Pero la frontera venezolana hoy está controlada por funcionarios que son fieles a Nicolás Maduro. ¿Cómo pretenden canalizar, hacer entrar esa ayuda humanitaria? Bueno, el mensaje que estamos enviando es que eso es ayuda para nuestro pueblo. ¿Quién se puede negar a que entre comida y medicina? Y por eso el mensaje que yo aprovecho de enviar a nuestra Fuerza Armada es que se ponga del lado de nuestro comandante en jefe, Juan Guaidó, que conforme a la Constitución, pues debe conducir también esa institución y pedirle a nuestra Fuerza Armada que se ponga del lado del pueblo para que pueda recibir esta ayuda. Ellos lo saben, porque sus familiares, ellos mismos sufren las mismas consecuencias de la crisis en nuestro país. Así que si alguien debe colaborar y facilitar el ingreso pacífico de esta ayuda humanitaria, es nuestra Fuerza Armada. ¿Ha tenido conversaciones o contactos el gobierno de Juan Guaidó o el mismo Guaidó con la cúpula militar venezolana? Mira, siempre hay mensajes que nos envían. Yo creo que esto es muy claro en nuestro país. La mayoría de la Fuerza Armada está buscando un cambio. Insisto, ellos son venezolanos, ellos tienen familia, ellos sufren la misma crisis y no tengo la duda que ellos quieren expresar ese cambio y que no quieren estar del lado de la dictadura y mucho menos del lado del régimen de los Castro. Así que en nuestra Fuerza Armada se lo hemos dicho y le hemos mandado muchos mensajes, sobre todo la ley de amnistía, para que entiendan de que todo aquel que apoya restablecer la democracia, ahí está esa ley de amnistía, pero aquel que cometa crímenes contra de lesa humanidad, pues no va a estar dentro de esa ley de amnistía. Así que el llamado que le hacemos es que faciliten una transición pacífica y se pongan del lado de la Constitución. En las últimas horas, Nicolás Maduro ha ofrecido diálogo y elecciones parlamentarias. ¿Qué responde? Bueno, que aquí no hay ningún diálogo posible. Nosotros no nos vamos a prestar a ningún diálogo por parte del dictador y usurpador Nicolás Maduro. Lo único posible es negociar su salida, que nos diga cómo es que se va a ir y que facilite la transición. Ese es nuestro único mensaje y ahí tenemos nuestra agenda. Así que diálogos falsos nosotros no los vamos a prestar y le hemos dicho a la comunidad internacional que rechace cualquier manipulación o engaño que está haciendo Nicolás Maduro con el simple objetivo de ganar tiempo para permanecer en el poder y calmar la complejidad que hoy estamos viviendo en Venezuela. ¿Y cómo se imagina usted la salida de Maduro, su salida? Mira, no tengo una bola de cristal. Yo creo que nadie sabe cómo va a ocurrir. Pero lo que sí te puedo decir es que estamos en un momento que nunca antes habíamos tenido y que es la gran oportunidad de ejercer toda la presión posible para buscar ese desenlace. Y cuando digo presión me refiero en Venezuela, doméstica, en las calles, con nuestra gente, con el liderazgo de Juan Guaidó, desde la Asamblea Nacional, con la presión institucional en todos los sentidos y la presión internacional. Así que yo creo que es un momento que tenemos que aprovechar porque se nos está dando y si hacemos conjuntamente estos niveles de presión, no tengo duda que Venezuela está cerca ya de un camino de libertad. Y en este llamado que usted hace, ¿temen la represión de las Fuerzas Armadas contra los manifestantes? Bueno, lo que sí hemos visto recientemente es represión de los cuerpos especiales de la Policía Nacional que están siendo utilizadas por Nicolás Maduro para literalmente asesinar a nuestra gente. Ya cerca de más de 40 personas han sido asesinadas, más de 800 personas han sido detenidas desde enero 22. Así que nuestro ejército lo que le decimos es no repriman a nuestro pueblo, ellos tienen su derecho y que impidan que estas fuerzas especiales o estos grupos paramilitares armados sigan asesinando a nuestro pueblo simplemente por expresar su deseo de vivir en libertad. Aquí es donde yo destaco el espíritu del venezolano, ese espíritu luchador y que son capaces de arriesgar la vida simplemente por esos sueños de vivir en libertad. En los últimos días ha habido polémica porque el asesor de seguridad del presidente Trump se dejó fotografiar en una rueda de prensa con una nota en una libreta que ponía 5.000 tropas para Colombia en referencia a las opciones que hay sobre Venezuela. ¿Qué opinión tiene?
Mira, habría que preguntarle al embajador Bolton, ¿no? Y nosotros hemos sido muy claros con nuestra agenda, eso es lo que hemos venido planteando, y lo mejor para nuestro país es que Nicolás Maduro entienda y nuestra Fuerza Armada entienda que la única manera de parar el sufrimiento de nuestra gente y comenzar a reconstruir Venezuela es abriendo ese camino de democracia, saliendo y dejando la usurpación que tiene. Eso le va a abrir un nuevo horizonte a Venezuela. No puede ser que por el empeño de querer mantenerse en el poder a toda costa le genere ese sufrimiento a nuestra gente, y no puede nuestra Fuerza Armada acompañar ese salto al vacío. Así que más bien el mensaje es que abra el camino para que Venezuela sea libre de una vez por todas y paremos este sufrimiento. ¿Está usted decepcionado por la respuesta de México y de Uruguay de no reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado o legítimo de Venezuela? Mira, los principales países de Latinoamérica han respaldado y han reconocido a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Yo el llamado que le hago tanto a México y a Uruguay con mucho respeto es que esto no es un problema de ideología. Esto es entre democracia y dictadura, y hay que saber de qué lado se está en este momento en particular. Así que yo más bien con todo respeto le pido que tomen esas acciones bajo esos principios a los cuales están comprometidos sus pueblos cuando firmaron la Carta Interamericana de la OEA, donde se garantiza el derecho de los pueblos a vivir en democracia y la obligación que tienen todos los Estados miembros a defenderla. ¿Cómo es el día a día de Juan Guaidó en Venezuela? ¿Cómo está de ánimo? ¿Cómo es su seguridad? ¿Cómo se protege? Bueno, muy compleja, Gustavo, muy compleja, porque constantemente está recibiendo amenazas directas de la cúpula del poder del régimen, y tiene que estar pues resguardándose él y su familia, y que le exige estar pues cuidando muchos detalles de seguridad, pero mucho más allá de ello, ha estado allí al frente conduciendo esta lucha con su liderazgo, motivando a los venezolanos, manteniendo ese espíritu de cambio. Y creo que por mucho que el régimen trate de limitarlo, de intimidarlo, lo conozco muy bien y sé del coraje que tiene, y está decidido a mantener su lucha hasta que logremos la libertad de Venezuela. ¿A qué tipo de amenazas se refiere? De todo tipo, contra su vida, encarcelarlo, torturarlo, a él, a su familia, o sea, de todo tipo de amenazas. Ya lo han hecho tanto Diosdado Cabello como Nicolás Maduro, como el fiscal general, pero nada de eso ha parado la voluntad de cambio, y no ha parado tampoco las posiciones firmes que ha tenido el presidente Guaidó. Así que nada de lo que hagan va a poder detenerlo. Y que esa es la única herramienta que tiene el régimen. Le tiene miedo al pueblo, le tiene miedo al liderazgo de Juan, le tiene miedo a todo lo que nosotros representamos. Entonces nos toca a nosotros culminar esta etapa hasta que definitivamente podamos establecer un gobierno de transición en nuestro país. ¿Ha pedido usted ayuda a Estados Unidos para la seguridad de Guaidó en Venezuela? No, hemos alertado a Estados Unidos y al resto de los países sobre la situación que tiene Juan Guaidó y sobre la situación que están enfrentando, insisto, nuestros hermanos venezolanos que están siendo asesinados en las calles simplemente por protestar pacíficamente, donde se ha utilizado fuerzas especiales de la Policía Nacional para asesinar a venezolanos, para encarcelarlos, para torturarlos, y hemos hecho denuncia en todas las instancias para que esto se condene, para que se esté encima y también estas personas puedan ser sancionadas por violadores de los derechos humanos. Y termino ya, señor Vecchio, no sin antes preguntarle por su estado de ánimo, por la sensación que tiene, por la misión que siente que tiene. Usted siempre se ha presentado como un ciudadano que está en el exilio porque no puede volver a Venezuela. Bueno, te lo digo, Gustavo, yo siento que tengo una misión muy clara, que es coordinar, ayudar, diseñar todo el apoyo internacional para que nosotros tengamos el cambio rápido. Y yo quiero que este sea el cargo más corto de mi vida, para que pueda regresar a Venezuela lo más pronto posible, porque eso es lo que nos llena, eso es lo que queremos hacer, y entendemos el rol que nos está tocando ahora de coordinar eso. Y esa es mi prioridad, y no la voy a quitar de mi mente, de buscar todo este apoyo internacional para producir el cambio, y eso nos va a permitir estar en Venezuela pronto. Por los vientos que soplan, creo que va a ser muy pronto, y lo he dicho, que voy a entrar por el puente Simón Bolívar con millones de venezolanos. Señor Vecchio, muchas gracias por haber tomado el tiempo para atendernos, para haber estado aquí en NTN 24. Suerte en su agenda en Washington y en su retorno a Miami. Feliz noche.
La opinión de los protagonistas en Poder Latino en NTN 24, la de Carlos Vecchio, el representante diplomático en Washington, reconocido por Estados Unidos, del gobierno del presidente encargado Juan Guaidó. Ya regresamos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para la cultura, para las recomendaciones o las notas culturales que esta semana nos trae Valeria Maseray. Valeria, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Y qué nos propones hoy? Hoy no les quiero recomendar una película o una serie en específico, sino les quiero recomendar la carrera de una persona. Estoy hablando de Fernando Gaitán, el fallecido libretista colombiano. Esta es una... que para esta casa es una gran pérdida. Betty la Fea, ¿cierto? Sí. Fue el escritor de Betty la Fea, así como de otras novelas muy famosas como Café con aroma de mujer o Hasta que el dinero nos separe. Pero sin duda Betty la Fea es la novela en español más famosa de todos los tiempos. Le dio fama mundial, traducida a no sé cuántos idiomas, sí, en más de 150 países. Así es. Hay una versión rusa, una versión turca, una griega, sí. Y se va a estrenar ahora una en Estados Unidos. Es cierto. Que nadie piense que es algo de antaño. Es cierto. ¿Por qué no vemos un fragmento de esta graciosísima telenovela? Sí, siga, por favor. Gracias. Siéntese, siéntese. Buenos días. Ah, papá, mira. Esta es la aspirante, la que nos habló Gutiérrez. Ya, mucho gusto. Usted es la niña que trabajaba para Manuel José Becerra en el Banco Montreal, ¿no es cierto? Sí, señor. Trabajé con él durante un año para el área internacional. Ya, sí, gracias. Pues siéntese, por favor, siéntese y empiece una vez más, ¿sí? Por favor. Gracias. Trabajé con él durante un año en el área internacional, mientras hacía un posgrado en finanzas. Entré al banco por recomendación del rector de la universidad. Fernando Gaitán, que hoy le recordamos y nos sumamos al dolor de quienes les conocían y también a la de los compañeros de Noticias RCN y el canal de Noticias RCN en Colombia, que es aliado de NTN 24, con quien Gaitán trabajó durante muchos años y con quien estrenó esas novelas, muchas de ellas de éxito, como decíamos ahora, internacional. Así es. Un recuerdo para él, descanse en paz. Gracias, Valeria. A ti. Vamos a las redes sociales. Muchas opiniones del programa de ayer, opiniones que nos llegan sobre los comentarios de nuestros invitados, como estos. Señor Vivanco, las FARC es mucho más cruel que el régimen venezolano y se les perdonó todo. Así que lo que propone Guaidó puede ser viable. Gracias por su comentario en respuesta a lo que nos contaba ayer y las limitaciones que tenía el ofrecer esa inmunidad para crímenes de lesa humanidad. Sí, esa es una pregunta muy interesante que se la tendremos que trasladar a los expertos. Pero es cierto, a las FARC, a través del acuerdo de paz, se les perdonó muchas cosas. Muchos piensan que demasiadas. Fijar una fecha límite para que los militares se pronuncien, a partir de la cual serán considerados traidores a la patria. Gracias por su mensaje. Sí, esa sería otra opción, otra propuesta que llega de ustedes y que recogimos en este tuit. Poner una fecha límite, dar plazos, es la mejor manera de marcarse objetivos para avanzar, con lo que muchos de ustedes nos están pidiendo y también pide la comunidad internacional. Hay que avanzar para devolverle la democracia a Venezuela. Y la última, las respuestas a la pregunta de la encuesta que hicimos son estas. La pregunta: ¿cree que las Fuerzas Armadas deberían apoyar la transición en Venezuela? Sin duda, más del 90% han respondido que sí y el 7% que no. Clarísimo. Gracias por habernos acompañado esta noche, por la generosidad de su tiempo. Que descansen. Volvemos mañana.